Bienvenidos a nuestro proyecto de datos. De Python a KNIME. Todo listo para Power BI. Hola, somos María José Paredes y Daniel Vázquez y este es nuestro proyecto de análisis de datos sobre los siniestros de tránsito en Ecuador. Yo soy María José y voy a explicar de dónde vienen nuestros datos y cómo los procesamos en Python. Integramos 6 fuentes de datos, 5 de ellas reales, 3 años del INEC 2021, 24 y 26 y 2 bases del Servicio Público para Pago de Accidentes de Tránsito con información de beneficiarios fallecidos y de gastos funerarios. La sexta fuente es una API REST pública que consultamos para traer los feriados nacionales de Ecuador. En Python hicimos todo el proceso de ingesta y calidad de datos. Primero unimos los 3 años del INEC, lo que nos dio casi 47.400 registros reales. Ahí nos encontramos con varios problemas típicos de fuentes de gobierno. Cada archivo venía con un encoding distinto y los años 2024 y 2026 traían columnas como provincia, cantón, causa y clase codificadas con números en vez de texto. Tuvimos que investigar y descargar la tabla oficial de códigos del INEC para hacer ese mapeo correctamente. Incluso encontramos un par de códigos que no existían en ninguna tabla oficial y los documentamos como casos atípicos en vez de adivinar. También hicimos un reporte de calidad antes y después de la limpieza. Validamos que los números de fallecidos y lesionados sumaran correctamente el total de víctimas y decidimos de forma justificada no eliminar ciertos registros que parecían duplicados, porque la fuente no tiene un identificador único de siniestro y esas coincidencias pueden ser siniestros reales distintos. Como el proyecto pedía un mínimo de 2.5 millones de registros, aplicamos una técnica de remuestreo estadístico sobre nuestra base real para escalarla, siempre documentando que estos datos son derivados y no siniestros reales adicionales. Como no teníamos texto para hacer un análisis de sentimiento, aplicamos clustering con K-means para clasificar los cantones de Ecuador en 3 niveles de riesgo: bajo, medio y alto, según el historial real de siniestros y fallecidos. Con esto, nuestra capa de datos en Python queda lista para el proceso en KNIME, que procederá a explicarlo Daniel. Gracias María José, yo soy Daniel y les voy a mostrar el flujo de ETL que armamos en KNIME. Ese de aquí es nuestro flujo, nuestro workflow. Tiene varias ramas que convergen. La rama principal lee el archivo de 2.5 millones de registros que exportamos desde Python, limpia los valores faltantes, aplica una regla homóloga del código de causa del siniestro a su texto real. Esto lo resolvimos por un análisis de frecuencia, ya que no existe una tabla oficial pública para estos códigos específicos y lo dejamos documentado así. También construimos con expresiones personalizadas 3 columnas nuevas, hecho con un nodo Column Expressions Legacy, total de hombres, total de mujeres y total sin especificar. De participantes que trae el dataset del último trimestre. En paralelo tenemos una rama que se conecta a nuestra base de datos. Estas dos de aquí, SQLite Connector conectada a Feriados de Ecuador DB y SQLite Connector conectada a SPPAT de seguros. Este de aquí de feriados es consumida desde la API REST que mencionó María José y otra que lee los dos archivos JSON también, que son estos de aquí: DIN riesgo cantones JSON y catálogo clases JSON. También con el resultado del clustering de riesgo por cantón que cargamos a MongoDB, Atlas como nuestras dos fuentes de NoSQL. Tuvimos que resolver varios errores en el camino. Por ejemplo, en un intento inicial perdimos casi el 80% de nuestro volumen de datos porque un filtro de duplicados mal acomodado hizo que se pierdan datos en el camino, pero se acomodó la lógica y ya tenemos los 2.5 millones de datos consolidados. Al final todas las ramas se unen con nodo joiner para traer el nivel de riesgo y el conteo de feriados por mes a la tabla de hechos. Y escribimos el resultado final
en nuestra base de datos consolidada, que es la que se conecta directamente con Power BI. ¿Cómo hicimos esto? Creando un archivo SQLite Connector y creando nodos de WriteR para cada uno de los datos consolidados. Sería este de aquí. Y lo guardamos como DW siniestralidad de view. Esto de aquí lo podemos leer con cualquier editor de base de datos. Y aquí está. Con esto cerramos la parte de datos y el modelado. En el siguiente video les explicaremos y también les mostraremos el modelo final en Power BI y el dashboard con nuestras conclusiones. Gracias. Hemos concluido nuestro análisis de datos. Muchas gracias por su atención. ¿Tienen alguna pregunta?